A veces los milagros no llegan con luces ni fanfarrias. A veces llegan en silencio bajo la lluvia, cuando el corazón ya está cansado de esperar y la esperanza parece haberse marchado para siempre. Aquella noche la Ciudad de México brillaba como un océano de luces en la distancia, mientras las nubes descargaban sobre sus calles una tormenta que parecía interminable. Bajo esa lluvia helada avanzaba Carmen. Sus pasos eran pesados no por el cansancio del día, aunque también lo llevaba encima, sino por la carga invisible de la preocupación esa que oprime el pecho de una madre, que no sabe dónde dormirá con sus hijos esa noche. En sus brazos llevaba a su pequeño de 2 años. Dormía profundamente ajeno al frío, su respiración pausada. Era lo único que mantenía a Carmen firme en el camino. Tras ella, 2 niñas de 7 y 9 años caminaban en silencio. Sus caritas empapadas por la lluvia reflejaban algo más que cansancio. Llevaban grabada una madurez prematura, la que nace cuando la vida te obliga a crecer antes de tiempo. La lluvia caía primero como un murmullo, pero pronto se volvió un golpe constante e implacable, como si el cielo mismo llorara por ellos. Un poco más, solo un poco más, murmuraba Carmen, aunque no hablaba para sus hijas, sino para sí misma. Como si esas palabras fueran la única cuerda a la que podía aferrarse. Buscaba con desesperación algún lugar donde resguardarse. Ese día había trabajado limpiando casas, y el dinero apenas le alcanzó para un poco de pan y leche. El albergue donde habían dormido las últimas noches estaba lleno. Y así las calles de la colonia Roma, que de día eran bulliciosas y llenas de vida, ahora eran frías, inhóspitas, indiferentes a su dolor. Finalmente encontró un pequeño portal. No era gran cosa, apenas un techo sobresaliendo de la entrada de un viejo edificio. Pero para ella era suficiente. Allí acomodó a su niño, lo envolvió con la manta que llevaba consigo y dejó que sus hijas se sentaran junto a ella, abrazándose entre sí para no perder calor. «Mamá, tengo hambre», susurró la menor con un hilo de voz que le rompió el alma. Carmen acarició su cabello mojado. «Lo sé, mi amor. Mañana conseguiré más trabajo. Mañana habrá algo rico en la mesa. Te lo prometo». La mayor Elena callaba. No decía nada, pero sus ojos tan grandes y tan serios lo expresaban todo. Con apenas 9 años ya había aprendido a callar sus necesidades, a cuidar de sus hermanos, a ser fuerte para que su madre no se derrumbara. A kilómetros de allí, en un estudio de grabación, otra escena ocurría. Lucero había pasado horas frente al micrófono repitiendo una y otra vez la última estrofa de una canción. Perfeccionista como siempre, no descansaba hasta que cada nota estuviera en el lugar exacto, hasta que la emoción sonara verdadera. El reloj marcaba casi la medianoche. «Creo que ahora sí quedó», dijo finalmente quitándose los audífonos. Su productor sonrió, acostumbrado a la disciplina férrea del artista. Lucero tomó un sorbo de agua y recogió sus cosas. Vestía con sencillez, pero su porte irradiaba esa elegancia natural que siempre la acompañaba. Cuando salió al pasillo, notó cómo la lluvia azotaba con fuerza los ventanales. Dudó un instante. ¿Llamar al chofer o esperar a que escampara un poco? Se quedó allí mirando la calle oscura, escuchando el golpeteo del agua, como si algo en su interior le pidiera que no se moviera todavía. No lo sabía, pero a unos metros de distancia, el destino la esperaba bajo un portal. En otra parte de la ciudad, Manuel Mijares se despedía de una cena benéfica. Había cantado para recaudar fondos y el evento había sido un éxito. Pero mientras caminaba hacia la salida con la lluvia golpeando el pavimento, una sensación lo acompañaba, la de que podía dar más, la de que aún no había encontrado aquello que su corazón buscaba. Sonrió a los organizadores, se despidió y subió al auto que lo esperaba. No sabía que esa misma tormenta lo llevaría a cruzar su camino con alguien que cambiaría su manera de ver la vida. Lucero seguía en la entrada del estudio observando la tormenta. Fue entonces cuando lo vio un movimiento en el portal de enfrente. Al principio pensó que serían jóvenes, refugiándose del agua, pero algo en su interior le pidió mirar con más atención. Y allí, bajo la penumbra, la escena se reveló una mujer, 3 niños pequeños, todos empapados, abrazados, luchando contra el frío como podían. Lucero sintió un vuelco en el corazón
Algo se rompió dentro de ella. Tomó el paraguas sin pensarlo y cruzó la calle bajo la lluvia. Carmen levantó la mirada, y la sorpresa se reflejó en sus ojos al reconocer a la mujer que se acercaba. Sus hijas también la miraban con asombro, sabían exactamente quién era. La habían visto 1000 veces en la televisión, en carteles, en canciones que sonaban en cada rincón del país. «Disculpa», dijo Lucero con voz cálida. «Chitus tibusia, ¿necesitan ayuda?» Carmen, abrumada, no pudo articular palabras. Solo asintió con los labios temblando mientras sostenía más fuerte a su pequeño. Lucero se inclinó hacia las niñas. «Hace demasiado frío para estar aquí, sobre todo con niños tan pequeños. Vengan conmigo». Y allí, bajo la tormenta que parecía llorar con ellas, comenzó una historia que no solo cambiaría sus vidas, sino que terminaría conmoviendo a todo México. Porque a veces los milagros no se anuncian con trompetas. A veces comienzan con un paraguas abierto bajo la lluvia y una voz que dice suavemente, «¿Necesitas ayuda?» «¿Tienen dónde ir?», preguntó Lucero con esa mezcla de firmeza y ternura que solo alguien con verdadera empatía puede transmitir. Carmen bajó la mirada avergonzada mientras sus mejillas se teñían de un rubor que nada tenía que ver con el frío de la madrugada. «El albergue está lleno esta noche», susurró casi inaudible. «Normalmente conseguimos un espacio, pero...» Su voz se quebró antes de terminar la frase. Lucero no necesitaba más explicaciones. Lo entendió todo al instante. La dureza de esa confesión atravesó su corazón. No había espacio, no había alternativas. Esa familia, en plena tormenta, estaba condenada a dormir en la calle. Sacó de inmediato su teléfono con la seguridad de alguien que no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. «Voy a llamar a mi chofer para que venga por nosotros», anunció. «Conozco un lugar donde podrán pasar la noche bajo techo con comida caliente y una cama limpia». Elena, la mayor de las niñas, levantó la vista hacia su madre con una mezcla de duda y esperanza. Carmen, por su parte, titubeaba. Había aprendido a no confiar tan fácilmente en las promesas. Después de tantos golpes, incluso la bondad más genuina resultaba desconcertante. «No queremos causar molestias», balbuceó como pidiendo perdón por existir. Lucero negó suavemente con la cabeza y se inclinó hacia ella con la mirada cargada de convicción. «No es ninguna molestia. Nadie debería pasar la noche en la calle, mucho menos con niños pequeños». El silencio se llenó de significado. Carmen sintió un nudo en la garganta, como si aquellas palabras hubieran derrumbado un muro invisible que había cargado durante demasiado tiempo. Mientras esperaban el vehículo, Lucero hizo algo que a Carmen la desarmó por completo. Se quitó su abrigo y lo colocó sobre los hombros de las niñas. Un gesto simple, sí, pero que llevaba dentro una ternura inmensa. Para Carmen, acostumbrada a la indiferencia, aquella acción fue como un bálsamo. Hacía tanto tiempo que nadie había tenido un acto de bondad hacia ellos, que casi había olvidado cómo se sentía. El coche llegó minutos después. El chofer descendió rápidamente, abriendo la puerta para que pudieran subir. Entre todos ayudaron a acomodar al pequeño que seguía dormido en brazos de su madre, y a las niñas que entraron en silencio con los ojos muy abiertos como si estuvieran soñando. Carmen fue la última en subir. Su corazón latía con fuerza. No sabía si esto era un milagro o simplemente un sueño del que temía despertar. El contraste fue abrumador, del frío cortante de la calle al calor reconfortante del interior del auto. Los asientos mullidos, el aire cálido y el silencio acogedor parecían pertenecer a otro mundo. «Vamos a llevarlos a un lugar seguro», explicó Lucero, con voz serena mientras el vehículo arrancaba. «Es una casa de apoyo para familias administrada por una fundación con la que colaboro. Allí tendrán camas limpias, comida caliente y un espacio para descansar». Carmen quiso responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. En cambio, las lágrimas esas que había contenido durante tantas noches brotaron sin control. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran de alivio, de gratitud, de un rayo de esperanza inesperado que iluminaba la oscuridad. Mientras tanto, al otro extremo de la ciudad, Manuel Mijares salía del evento benéfico donde había cantado. La lluvia persistía, aunque menos intensa.
Su chofer lo esperaba con la puerta abierta. ¿A casa, señor?, preguntó el hombre. Sí, por favor, respondió Mijares, aunque algo en su interior le decía que la noche aún no había terminado. Subió al coche y apenas unos minutos después sonó su teléfono. Era Lucero. Manuel, perdona la hora, dijo ella, y su voz sonaba distinta, emocionada, conmovida como pocas veces. No te preocupes, dime. ¿Qué sucede? Estoy llevando a una familia a la casa de apoyo. Una madre con 3 niños pequeños que estaban en la calle sin un lugar donde dormir. Mijares no necesitó más detalles. Conocía perfectamente ese centro. Él mismo había participado en su fundación junto con Lucero. Era más que un refugio, era un puente hacia nuevas oportunidades. ¿Quieres que vaya?, preguntó sin dudar. Si puedes, sí. Siento que esta familia necesita más que solo una cama por una noche. Hay algo en ellos, Manuel. No sé explicarlo, pero tengo la certeza de que debemos hacer algo más. Entiendo perfectamente, respondió él. Cambio de dirección, vamos para allá. El chofer giró el volante y el coche tomó otro rumbo. Manuel miró por la ventana las calles mojadas y pensó en la extraña coincidencia. Esa misma noche, después de cantar para una causa noble, había sentido un vacío como si aún no fuera suficiente. Y ahora, casi como respuesta a ese llamado interior, el destino le ofrecía esta oportunidad. El auto de Lucero y Carmen llegó a una amplia casa en una zona tranquila. Desde afuera parecía una residencia más, pero quienes la conocían sabían que era mucho más que eso. Allí, familias enteras habían encontrado una segunda oportunidad. Una mujer los esperaba en la puerta. Su nombre era Esperanza, aunque todos la llamaban cariñosamente Doña Esperanza. Su cabello entrecano y sus ojos llenos de calidez hablaban de décadas dedicadas al servicio de los demás. Lucero. Qué sorpresa, a estas horas saludó con una sonrisa amplia. Luego miró a Carmen y a los niños, y no necesitó explicaciones. Había visto esa misma mezcla de cansancio y resignación en demasiados rostros antes. Pasen, pasen. Aquí no se queda nadie en la intemperie. El interior era cálido, con paredes pintadas en tonos suaves, y el aroma inconfundible de comida recién hecha. El estómago de las niñas gruñó al instante. Doña Esperanza sonrió al escucharlo. Primero vamos a comer algo. Después hablamos de todo lo demás. Los condujo al comedor donde algunas familias terminaban su cena. Carmen se sentó con sus hijos aún incrédula. Apenas unas horas antes, estaban resignados a dormir bajo la lluvia y ahora se encontraban en una mesa con comida caliente esperándolos. Esa noche, bajo ese techo, el destino ya estaba escribiendo una historia que México entero recordaría. La escena parecía sacada de un guión imposible. De estar bajo la lluvia sin rumbo, sin saber dónde dormirían esa familia, ahora se encontraba en un comedor cálido iluminado con el aroma de sopa recién servida llenando el aire. Carmen, con los ojos aún húmedos, apenas podía creer lo que veía. Sus hijas reían. El pequeño Mateo balbuceaba entre cucharadas de sopa y todo. Gracias a la intervención inesperada de una de las mujeres más queridas de México. No sé cómo agradecerle, logró decir Carmen, su voz entrecortada mientras observaba a Lucero. Nunca nadie había hecho algo así por nosotros. Lucero le sostuvo la mirada con una sonrisa franca, sin el brillo distante de la estrella de televisión, sino con la humanidad de una mujer que entendía el peso del sufrimiento. No tienes nada que agradecer. Este lugar existe precisamente para ayudar a familias como la tuya. No es la solución definitiva, pero es un respiro, una pausa, un primer paso para empezar de nuevo. Las niñas comían con una avidez conmovedora, como si temieran que el pan caliente y la sopa humeante fueran un espejismo que se desvanecería en cualquier instante. Carmen, mientras alimentaba al pequeño Mateo, sintió un nudo en el pecho por primera vez en semanas. Sus hijos estaban a salvo. Fue entonces cuando la puerta se abrió y apareció otra figura conocida. Manuel Mijares entró al comedor sacudiéndose la lluvia de su saco. Sus ojos se cruzaron de inmediato con los de Lucero, quien le hizo un gesto invitándolo a acercarse.
Manuel, qué bueno que llegaste, dijo ella con un alivio palpable. Luego, volviéndose hacia Carmen, añadió: Te presento a Manuel Mijares. Él también colabora con este lugar. El desconcierto de Carmen fue evidente. Primero Lucero, ahora Mijares. Dos de los artistas más reconocidos del país, sentados frente a ella y sus hijos en una noche que horas antes parecía destinada a la desesperanza. Mucho gusto, atinó a decir apenas audible. Sus hijas, en cambio, miraban a los cantantes con asombro puro. Elena la mayor con un tímido brillo en los ojos, y Sofía, incapaz de ocultar su emoción, los observaba como si estuviera en un sueño. Mijares, con la naturalidad de alguien acostumbrado a tratar con personas en todo tipo de situaciones, se inclinó hacia las niñas con una sonrisa cómplice. ¿Cómo se llaman?, preguntó con calidez. Elena dudó un momento, pero terminó respondiendo con voz baja. Elena. Y ella es Sofía. Encantado, Elena y Sofía. ¿Y este campeón pequeñito? ¿Cómo se llama?, preguntó señalando al niño que con ojos enormes y curiosos observaba la escena desde los brazos de su madre. Mateo, contestó Carmen con un orgullo mezclado de cansancio. Un nombre fuerte, digno de alguien que dará muchas batallas, comentó Mijares, logrando sacar una risita nerviosa de Sofía. En pocos minutos había roto el hielo y logrado que las niñas se sintieran cómodas, importantes vistas. Mientras tanto, Lucero aprovechaba para hablar con Carmen en voz baja, tratando de conocer mejor su situación. La historia que emergió era un espejo doloroso de tantas otras, una madre sola luchando cada día con trabajos eventuales de limpieza, vendiendo artesanías en mercados, haciendo lo que fuera necesario para que sus hijos tuvieran algo que comer. Pero el dinero nunca alcanzaba. La renta subía, los ingresos bajaban. Y finalmente la calle se había convertido en la única opción. Llevamos 3 semanas alternando entre albergues. Y bueno, la calle cuando no conseguimos lugar, confesó Carmen con los ojos vidriosos. Lucero asintió despacio. No necesitaba más palabras para comprender. Los trámites burocráticos eran lentos, las listas de espera interminables, y mientras tanto la vida no daba tregua. Mijares, que escuchaba sin interrumpir mientras entretenía a los niños, cruzó una mirada con Lucero. No necesitaron hablar, años de complicidad les permitían entenderse con un simple gesto. Fue entonces cuando Lucero tomó la decisión. Carmen, dijo con voz firme pero llena de ternura, quiero proponerte algo. No lo veas como caridad, sino como una oportunidad, una que creo que puedes aprovechar. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par, incrédulos. Una oportunidad, repitió con un hilo de voz. Sí. Llevo tiempo buscando a alguien de confianza que me ayude a organizar mi casa, a alguien responsable. Y Manuel, dijo, señalando a Mijares, está iniciando un proyecto comunitario donde también necesitará apoyo administrativo. Creo que podría ser esa persona. Carmen parpadeó atónita. Pero yo no tengo experiencia en eso. Solo he limpiado casas, no sé nada de administración. Eso no es lo importante, intervino Mijares, con voz suave pero segura. Lo que vale es tu voluntad de aprender. Y está claro que la tienes. Además, necesitarás un lugar donde vivir mientras te estableces. Cerca del proyecto hay un pequeño departamento que podría ser perfecto para ti y tus hijos. El comedor se quedó en silencio unos segundos, roto solo por el sonido de las cucharas de las niñas en los platos. Carmen miró a sus hijos. Vio a Sofía reír, como hacía tiempo no lo hacía. Vio a Elena relajarse, vio a Mateo terminar su sopa con una sonrisa somnolienta. Y en ese instante, entendió que lo imposible estaba ocurriendo. No sé qué decir, murmuró con las lágrimas asomando de nuevo. Lucero tomó su mano con firmeza. Di que sí, no por nosotras ni siquiera por ti. Di que sí por ellos, dijo señalando a los niños con una sonrisa cálida. Carmen tragó saliva y asintió con fuerza, incapaz de detener las lágrimas. Sí, claro que sí. Y les prometo que no se arrepentirán. Trabajaré duro, aprenderé todo lo que haga falta. No lo dudamos, afirmó Mijares con convicción. Y ahora lo primero es que estos pequeños descansen.
Ha sido un día muy largo. Doña Esperanza, que había estado observando todo con una sonrisa discreta, se acercó entonces para guiarlos hacia una de las habitaciones. Vengan, tengo un cuarto listo para ustedes. Podrán dormir tranquilos esta noche. Mientras Carmen y los niños se retiraban, Lucero y Mijares se quedaron aparte intercambiando unas palabras en voz baja. ¿Estás segura de esto?, preguntó Manuel, aunque en sus ojos ya brillaba la misma certeza que en los de Lucero. Ella respiró hondo, conmovida. Nunca había estado tan segura en mi vida. El desayuno había terminado, pero el ambiente seguía impregnado de esa mezcla de incredulidad y esperanza. Carmen aún no terminaba de convencerse de que todo lo que estaba viviendo no fuera un sueño del que despertaría en cualquier momento. Lucero dejó la taza en la mesa y con un brillo decidido en los ojos, se puso de pie. Muy bien, ya es hora, dijo con una sonrisa cálida. Hoy van a conocer el lugar donde empezará su nueva vida. Carmen parpadeó varias veces como si no hubiera entendido. ¿Hoy? Ya preguntó con la voz entrecortada. Sí, Carmen, intervino Mijares, levantándose también. Cuanto antes entren en su hogar, antes comenzará esta nueva etapa. Las niñas que escuchaban atentas se miraron entre sí, con la emoción pintada en el rostro. Elena la mayor intentaba contenerse, pero sus ojos brillaban. Sofía, en cambio, no pudo ocultar su entusiasmo. «Vamos a tener casa de verdad, mamá». Con puertas y ventanas, preguntó con voz ansiosa. Carmen sintió que el corazón se le desgarraba. Apretó la mano de su hija y asintió, aunque las lágrimas ya amenazaban con brotar. El pequeño Mateo, ajeno a las palabras pero sensible al ambiente, aplaudía con sus manitas, como si también entendiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El trayecto hacia el departamento fue breve, pero para Carmen pareció eterno. Desde la ventanilla del coche observaba las calles de la ciudad como si las viera por primera vez. Ya no eran solo avenidas grises y hostiles. Ahora eran el puente hacia una oportunidad impensada. Lucero, sentada a su lado, no dejaba de hablar con las niñas para distraerlas y mantenerlas tranquilas. Les preguntaba qué les gustaba dibujar, qué querían ser de grandes, qué colores preferían para decorar su cuarto. Sofía contestaba a todo con entusiasmo infantil. Elena, más reservada, respondía con frases cortas, pero poco a poco se iba soltando. Mijares, desde el asiento delantero, intervenía con humor de vez, en cuando provocando risas en las pequeñas. Era como si entre todos quisieran suavizar la tensión que Carmen llevaba grabada en el rostro. Finalmente, el auto se detuvo frente a un edificio sencillo de fachada, pintada de blanco con detalles coloridos. No era un lugar lujoso, pero sí digno y acogedor. Al bajarse, Carmen sintió que las piernas le temblaban. Lucero tomó la iniciativa. «Bienvenida a tu nuevo hogar», anunció con un gesto amplio, como si presentara el escenario más importante de su carrera. Subieron juntos las escaleras hasta el segundo piso. Frente a una puerta de madera clara, Mijares sacó una llave nueva y la puso en manos de Carmen. «Es tuya», dijo con solemnidad. «De aquí en adelante, este es el lugar donde tus hijos crecerán con seguridad». Carmen sostenía la llave como si fuera un tesoro. Por unos segundos, no se atrevió a abrir. Fue Elena quien dio un paso al frente y con ojos brillantes animó a su madre. «Ándale, mamá, abre». Con un suspiro tembloroso, Carmen giró la llave, y la puerta se abrió lentamente, revelando un interior modesto pero lleno de vida. El departamento olía a limpio. Las paredes recién pintadas en tonos claros reflejaban la luz que entraba por una ventana grande. La sala tenía un pequeño sofá, una mesa sencilla con 4 sillas y una alfombra nueva, que le daba calidez al espacio. La cocina, aunque pequeña, estaba equipada con lo necesario: una estufa reluciente, un refrigerador y algunos utensilios básicos ya ordenados en los estantes. Pero lo mejor estaba por venir. Al abrir la primera habitación, las niñas soltaron un grito de emoción. 2 camas individuales cubiertas con colchas de colores brillantes esperaban por ellas. Sobre cada cama había una muñeca nueva con un lazo cuidadosamente envuelto. «Mamá, mira, tenemos camas», exclamó Sofía, saltando sobre una de ellas mientras Elena acariciaba la colcha con la incredulidad de quien toca un milagro. Carmen se llevó las manos a la boca.
Durante semanas había visto a sus hijas dormir en cartones en colchonetas prestadas compartiendo espacio con desconocidos. Verlas ahora correr y reír en un cuarto propio era un golpe directo al corazón. La segunda habitación era más pequeña, pero perfecta para Carmen y el pequeño Mateo. Una cama matrimonial sencilla, un armario, y sobre la mesita de noche un pequeño peluche que alguien había dejado especialmente para el niño. Mateo lo tomó con entusiasmo y no lo soltó más. Carmen no pudo contenerse. Lloró. Lloró como no lo hacía desde hacía mucho tiempo, pero esas lágrimas no eran de tristeza, sino de alivio, de esperanza renovada. Lucero la abrazó con fuerza mientras Mijares observaba en silencio, conmovido hasta lo más profundo. Gracias. No sé cómo voy a pagarles todo esto, sollozó Carmen entre lágrimas. Lucero la sostuvo del rostro y le habló con firmeza. No tienes que pagarnos nada. Lo único que pedimos es que aproveches esta oportunidad, que sigas luchando por tus hijos. Ellos son tu mayor riqueza y ahora ya no estarás sola en este camino. Mijares añadió con voz grave cargada de convicción. Y cuando te sientas débil, recuerda este día. Recuerda que incluso después de la tormenta más fuerte siempre hay un amanecer esperando. Esa tarde, mientras los niños exploraban cada rincón del departamento riendo y jugando, Carmen se asomó a la ventana. El sol iluminaba la ciudad y por primera vez en años ella no sintió miedo del futuro. Sintió esperanza. Porque entendió que lo que había comenzado como una noche oscura bajo la lluvia se había transformado en un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Y todo gracias a un gesto de humanidad que llegó justo cuando más lo necesitaba. El sol de la mañana se filtraba suavemente por las cortinas nuevas del pequeño departamento. Carmen había despertado mucho antes que sus hijos. No por costumbre, sino por la emoción. Esa noche, había dormido como no lo hacía en semanas. Tranquila, sin miedo a que alguien los echara de un portal, o que la lluvia empapara los cartones donde sus pequeños se acostaban. Sentada en la orilla de la cama, miraba a Mateo, que dormía con su nuevo osito de peluche, apretado contra el pecho. Las lágrimas le humedecían los ojos, pero esta vez no eran de angustia sino de alivio. Unos minutos después se escuchó un golpe en la puerta. Shata. Buenos días, saludó Lucero con la calidez que solo ella sabía transmitir. Mijares la acompañaba cargando a Mateo, que aún adormilado, le extendía los brazos con esa confianza natural que los niños pequeños reservan para las almas bondadosas. El comedor se llenó de aromas a pan y café. Todos se reunieron alrededor de la mesa donde Lucero comenzó a explicar los planes. Hemos traído algunas cosas básicas para ustedes, dijo, señalando las bolsas que había llevado consigo. Y después iremos a ver el departamento del que te hablamos anoche. Está completamente amueblado, así que podrán instalarse hoy mismo. Sofía abrió los ojos de par en par. ¿Vamos a tener una casa nueva?, preguntó con un entusiasmo infantil que rompía el corazón. Así es, respondió Mijares con una sonrisa serena. Una casa solo para ustedes, con habitaciones para todos. Elena, siempre más cauta, observaba en silencio. Su mirada oscilaba entre la esperanza y el escepticismo de quien ha aprendido demasiado pronto que la vida no siempre cumple lo que promete. Después del desayuno, revisaron juntos el contenido de las bolsas. Había vestidos coloridos para las niñas, zapatos nuevos, ropa cómoda para Carmen, e incluso pequeños detalles que demostraban la atención de Lucero, cuadernos, lápices, y para Mateo un osito de peluche, que abrazó con la fuerza de quien siente que por fin algo es suyo. Carmen, con la voz quebrada, apenas pudo murmurar, no sé cómo agradecerles. Lucero la miró fijamente y respondió con calma. No tienes que agradecer nada. Lo importante ahora es que te establezcas con tus hijos y comiences esta nueva etapa. El trabajo. Lo hablaremos después sin presiones. Una hora más tarde, todos subieron al vehículo que los llevaría a conocer su nuevo hogar. Carmen mantenía las manos entrelazadas, los dedos temblorosos por la mezcla de nerviosismo y emoción. Las niñas, en cambio, no dejaban de mirar por las ventanas, preguntando con entusiasmo por cada parque o escuela que veían al pasar. El departamento estaba ubicado en un edificio modesto pero bien cuidado, rodeado de árboles,
y con un parque infantil a solo unas cuadras. Cuando Carmen abrió la puerta, contuvo la respiración. Era un espacio luminoso con ventanas grandes y muebles sencillos pero acogedores. El aire olía a pintura fresca y a promesas de un futuro distinto. «Tiene 2 habitaciones», explicó Mijares. «Pensamos que las niñas podrían compartir una y tú y Mateo la otra. La cocina está equipada y hay un pequeño estudio donde los niños podrán hacer la tarea cuando comiencen la escuela». Las niñas corrieron de inmediato explorando cada rincón como si hubieran entrado en un castillo. Elena acarició la colcha nueva de su cama en silencio, mientras Sofía saltaba riendo. Mateo señalaba todo con sus manitas balbuceando emocionado desde los brazos de su madre. «Es perfecto», susurró Carmen, incapaz de contener las lágrimas que ahora caían libremente. Lucero se acercó y le puso una mano en el hombro. «Es tuyo por el tiempo que lo necesites. No te preocupes por el alquiler por ahora. Eso lo discutiremos cuando empieces a trabajar». Mijares, con voz firme y tranquilizadora, añadió: «Volveremos mañana para hablar del trabajo. Hoy dedícate a instalarte a respirar. Tus hijos necesitan verte tranquila». Carmen asintió en silencio. Cuando ellos se fueron, se sentó en el sofá y observó a sus pequeños corriendo de un lado a otro. Por primera vez en mucho tiempo respiró profundo sin sentir el peso de la incertidumbre. «Mami, ven a ver. Hay libros en la habitación», exclamó Sofía emocionada. Carmen sonrió. Tal vez, solo tal vez, la vida les estaba dando una verdadera oportunidad. Mientras tanto, en el auto de regreso, Lucero no podía ocultar su emoción. «¿Viste sus caras?», preguntó con una sonrisa amplia, especialmente las de las niñas cuando vieron sus camas. Mijares asintió conmovido. «Es increíble. Cómo algo tan básico para muchos puede significar tanto para otros. Me recordó lo afortunados que somos». Lucero miró por la ventana pensativa. Y lo importante que es usar esa fortuna para marcar una diferencia real. «¿Sabes? Hace tiempo que quería iniciar algo así, un proyecto que no fuera solo un gesto aislado. Algo duradero». Mijares sonrió reconociendo en sus palabras la misma inquietud que lo había acompañado la noche anterior. «Quizás Carmen sea solo el comienzo», reflexionó. «Tal vez podamos ayudar a más familias a crear algo estructurado sólido». Y así, mientras el coche avanzaba por las calles iluminadas de la Ciudad de México, nació la semilla de una idea que cambiaría más vidas de las que podían imaginar. Al día siguiente, Carmen se levantó temprano vistiendo con cuidado una de sus nuevas prendas, un pantalón sencillo pero elegante, y una blusa celeste que le sentaba perfectamente. Sus hijos, todavía soñolientos, la observaron con orgullo. Lucero y Mijares llegaron poco después. Tras saludar cariñosamente a los niños, se sentaron con Carmen en la sala. Carmen comenzó: «Lucero, tenemos 2 propuestas de trabajo para ti. Queremos que elijas la que te haga sentir más cómoda». La mujer la escuchaba con atención, sin atreverse a respirar. «La primera opción sería trabajar conmigo como asistente personal. Necesito a alguien que me ayude con la organización de mi casa, citas y tareas administrativas básicas». La segunda opción intervino. «Mijares está relacionada con el centro cultural que estoy desarrollando para niños de barrios vulnerables. Necesitamos a alguien que nos ayude con la coordinación, que sea el contacto con las familias». Carmen los miraba abrumada. Nunca nadie le había ofrecido algo así. «No tienes que decidir ahora mismo», aclaró Lucero. «Puedes pensarlo unos días. Aunque», añadió Mijares con una sonrisa, «también podrías probar ambas opciones medio tiempo en cada proyecto, al menos al principio». Los ojos de Carmen se iluminaron. Sería posible. Me encantaría aprender de ambos, y así podría organizar mejor mi tiempo con mis hijos». «Por supuesto», respondió Lucero con entusiasmo. Hubo un breve silencio cargado de emoción, hasta que Carmen, con la voz entrecortada, preguntó: «¿Por qué hace todo esto por mí?» Lucero le sostuvo la mirada y respondió con una serenidad que erizó la piel de Carmen: «Porque podemos. Porque creemos que cada oportunidad que hemos recibido en la vida cobra sentido cuando somos capaces de compartirla». Mijares completó la idea con firmeza:
y porque tu historia no terminó en la calle. Apenas está comenzando de nuevo, Dot. Porque tenemos la fortuna de estar en una posición desde la cual podemos marcar la diferencia. Dijo Lucero con esa serenidad que solo tienen las palabras nacidas del corazón. Y porque al conocerte, al ver la fuerza con la que cuidas de tus hijos, comprendimos que cualquier apoyo que reciba tu familia no será desperdiciado. No es caridad, añadió Mijares con voz firme pero llena de ternura. Es una inversión en tu futuro, en el de tus hijos, y también en el nuestro. Porque este proyecto nos ha dado un nuevo propósito. Carmen se quedó en silencio por unos segundos. Su mirada viajaba de Lucero a Mijares, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Luego, con una sonrisa entre lágrimas, pronunció las palabras que sellarían su destino. Acepto. Acepto trabajar en ambos proyectos. Y les prometo que no los defraudaré. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Carmen comenzó a dividir sus días entre la casa de Lucero, donde aprendía las labores de organización, manejo de citas y asuntos administrativos, y el Centro Cultural de Mijares, que bullía de actividad con niños de barrios vulnerables. Para sorpresa de todos, y especialmente la suya propia, Carmen descubrió que tenía aptitudes naturales para ambos trabajos. Su experiencia de madre soltera, años improvisando soluciones con pocos recursos, la habían vuelto organizada, práctica y capaz de resolver cualquier problema con rapidez. Mientras tanto, sus hijos también encontraban su lugar en la nueva vida. Elena y Sofía ingresaron a la escuela más cercana. Al principio llegaron tímidas, cargando el peso de haber pasado tantas noches en la calle, pero pronto comenzaron a florecer descubriendo amistades maestras que las animaban y un espacio donde podían sentirse como niñas otra vez. Mateo, por su parte, asistía por las mañanas a una guardería cercana al centro cultural, lo que permitía a Carmen trabajar tranquila, sabiendo que sus hijos estaban seguros. Una tarde cualquiera, mientras Carmen organizaba una presentación de los niños que tomaban clases de música en el Centro Cultural Mijares, se le acercó con expresión pensativa. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo en voz baja, casi confidencial. «Claro», respondió Carmen, algo intrigada. «¿Nunca has pensado en estudiar algo formalmente?», preguntó él, observándola con seriedad. «Tienes un talento natural para la organización, pero sobre todo he notado cómo se te iluminan los ojos cuando trabajas con los niños». Carmen se quedó sorprendida. Bajó la mirada unos segundos como si temiera revelar un secreto demasiado íntimo. «La verdad, siempre quise estudiar educación. Desde joven soñaba con ser maestra. Me encanta enseñar, escuchar, guiar. Pero cuando me quedé sola con mis hijos, todos esos sueños quedaron archivados. La vida no me dejó otra opción». Mijares asintió despacio como si hubiera esperado esa respuesta. «¿Y si ahora fuera posible?», preguntó con suavidad. Sacó unos folletos que llevaba bajo el brazo y se los entregó. «Mira, este programa de pedagogía tiene horarios flexibles y está diseñado para personas que ya trabajan. Podrías estudiar a distancia a tu ritmo». Carmen tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La idea de retomar un sueño que había enterrado hacía tantos años parecía irreal. «Lucero y yo podríamos ayudarte a organizar tus horarios», continuó Mijares. «Y estoy seguro de que tus hijas estarían orgullosas de ver a su mamá estudiando». Carmen no pudo contener más la emoción. Una lágrima rodó por su mejilla mientras sonreía. Gracias por creer en mí, por ver posibilidades que yo misma había olvidado». Esa noche, Carmen compartió la noticia durante la cena. Elena fue la primera en reaccionar. «¿Vas a ser maestra, mamá?», preguntó con los ojos brillando. «Ese es el plan», respondió Carmen sonriendo mientras Sofía aplaudía emocionada y Mateo balbuceaba imitando a sus hermanas. Carmen los miraba con el corazón rebosante. Pensó en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo, de la desesperación bajo la lluvia, a un hogar seguro, un trabajo digno y ahora la posibilidad de estudiar. Lo que Carmen no imaginaba era que su historia estaba inspirando más allá de las paredes de su hogar. Lucero y Mijares
Viendo el impacto que había tenido esta oportunidad en la vida de una familia, comenzaron a pensar en grande. Unos días después, Lucero organizó una reunión en su casa. Estaban presentes Mijares Carmen, con sus hijos doña Esperanza la mujer, que había abierto tantas puertas con su sabiduría y bondad, además de algunos colaboradores cercanos. Lucero tomó la palabra con esa voz que siempre lograba captar la atención de todos. Los hemos convocado, porque queremos compartir una idea que nació de un encuentro bajo la lluvia, pero que ha crecido en nuestros corazones. Queremos crear una fundación. El murmullo de sorpresa recorrió la sala. Una fundación dedicada a apoyar a madres solteras en situación vulnerable, añadió Mijares con firmeza. Un espacio que no solo les ofrezca ayuda inmediata, sino un programa completo. Vivienda temporal, capacitación laboral, becas educativas, apoyo psicológico. Queremos que sea un lugar de transformación real. Lucero miró a Carmen y sonrió. Y queremos que tú seas parte integral de este proyecto. Tu experiencia, tu visión, lo que has vivido son invaluables para que esto funcione de verdad. Carmen abrió los ojos de par en par. Por supuesto que quiero ayudar, dijo con voz emocionada, pero no estoy segura de tener los conocimientos necesarios. Para eso están los estudios que comenzarás, le recordó Lucero. Además, tu experiencia vivida es algo que ningún título puede enseñar. Al final de la reunión, cuando todos se habían marchado, Carmen se acercó a Lucero y Mijares con la voz quebrada. Quiero agradecerles no solo por todo lo que han hecho por mí y mis hijos, sino por esta oportunidad de ayudar a otras mujeres que ahora están donde yo estuve. Lucero le tomó las manos con ternura. Eres tú quien nos inspira, Carmen. Tu fuerza y tu dignidad nos recordaron lo que realmente importa. Mijares asintió y añadió. Estábamos pensando en un nombre para este proyecto. ¿Qué te parece Proyecto Amanecer? Porque de eso se trata, de nuevos comienzos de la luz después de la oscuridad. Carmen sonrió conmovida. Es perfecto. Mientras observaba a sus hijos jugar felices en el jardín, comprendió que su vida había cambiado para siempre. Pero más importante aún, sabía que a partir de ese momento, ella también cambiaría la vida de muchas otras mujeres. Porque lo que una noche bajo la lluvia comenzó como un gesto de bondad, ahora se había transformado en una cadena de esperanza imposible de detener. El Proyecto Amanecer comenzaba a tomar forma. Y lo hacía con la fuerza de esas historias que nacen de la casualidad, pero terminan convirtiéndose en destino. Lo que había empezado como un encuentro bajo la lluvia entre una madre sin rumbo y dos artistas con el corazón inquieto, ahora se transformaba en una iniciativa que prometía tocar miles de vidas. Lucero y Mijares, conscientes de que los grandes cambios requieren grandes pasos, habían adquirido un edificio entero en el corazón de la ciudad. Aquel lugar que alguna vez fue un hotel familiar olvidado por el tiempo, ahora renacía con un propósito mucho más noble: convertirse en un refugio digno para madres solteras y sus hijos, un espacio donde no solo habría camas y comida, sino también talleres, aulas, oficinas y hasta un área recreativa para que los pequeños pudieran volver a sentirse niños. Carmen, que había pasado de la desesperanza a la esperanza en tan solo unos meses, se había vuelto pieza clave del proyecto. Su voz, al principio tímida, ahora resonaba con firmeza en las reuniones de planificación. Ella no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia vivida. No basta con un techo y un plato de sopa, dijo una mañana con la serenidad de quien conoce el dolor en carne propia. Estas mujeres necesitan recuperar su dignidad. Necesitan sentir que todavía tienen algo que aportar, que su vida no terminó, que aún pueden construir un futuro para ellas y sus hijos. Sus palabras impactaron a todos los presentes. Lucero, conmovida, tomó nota mental de cada frase. Mijares asintió en silencio. Aquello confirmaba que el enfoque integral era el único camino correcto: no dar limosnas pasajeras, sino sembrar independencia, autoestima y nuevas oportunidades. Una mañana fresca de otoño, Carmen caminaba hacia el centro cultural donde colaboraba con Mijares. El aire olía a café recién hecho y a hojas húmedas. Mientras avanzaba, repasaba mentalmente su rutina: clases de pedagogía por la mañana, reuniones de planificación al mediodía.
trabajo en el proyecto por la tarde. A veces se preguntaba de dónde sacaba fuerzas para tanto, pero la respuesta era clara. La estabilidad de sus hijos le daba alas. Al llegar encontró a Mijares, inclinado sobre una mesa repleta de planos rodeado de arquitectos. Carmen, llegas justo a tiempo, la llamó con una sonrisa. Ven, quiero mostrarte algo. En la mesa los planos revelaban cómo serían los apartamentos dentro del edificio de Amanecer, pequeños sí pero luminosos, equipados con todo lo básico. ¿Qué opinas?, preguntó Mijares con expectación. Queremos que sean cómodos y prácticos. Carmen observó cada línea con mirada analítica. La distribución es buena, pero podríamos aprovechar mejor el espacio vertical con estanterías más altas. Y también añadir muebles transformables, sofás que se vuelven camas, mesas plegables. Las familias necesitarán cada centímetro. Los arquitectos tomaron nota de inmediato. Su mirada práctica y maternal aportaba lo que los profesionales a veces olvidaban: la vida real. Y algo más, añadió Carmen. Necesitamos un espacio común para los niños, una sala de juegos interior para los días de lluvia. Los pequeños también necesitan reír, distraerse, volver a sentirse seguros. Mijares sonrió. Esa es exactamente la visión que queremos, dijo admirado. No solo un refugio, sino un hogar temporal donde cada detalle hable de dignidad. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Lucero sostenía reuniones con potenciales donantes. Sabía que ni ella ni Mijares podían sostener solos el proyecto a largo plazo. Se necesitaba el compromiso de empresas, fundaciones y corazones solidarios. De pie frente a un grupo de ejecutivos en un moderno salón de conferencias, Lucero habló con esa pasión que pocas veces mostraba en público. Lo que diferencia a Amanecer, explicó, es que no se trata de caridad asistencial. Queremos crear un modelo real de transformación. Que estas mujeres no solo reciban ayuda, sino que puedan reconstruir su vida, recuperar su autonomía y darle un futuro distinto a sus hijos. Su voz vibraba con sinceridad. No hablaba la artista de escenarios y cámaras, hablaba la mujer que había visto de cerca el dolor en los ojos de Carmen y que ahora estaba decidida a que ninguna otra madre viviera lo mismo. El entusiasmo era contagioso. Al final de la reunión, no solo consiguió apoyo económico, sino también compromisos concretos, programas de empleo, becas para estudios técnicos, convenios con empresas que abrirían sus puertas a quienes terminaran el programa. Lucero salió de aquella reunión con el corazón encendido. Sabía que lo que habían iniciado bajo la lluvia ya no tenía vuelta atrás. El proyecto Amanecer estaba destinado a crecer, a multiplicarse, a convertirse en símbolo de segundas oportunidades. Y mientras la ciudad seguía su ritmo vertiginoso detrás de bambalinas, se gestaba una historia que muy pronto emocionaría a todo México. La historia de cómo un encuentro casual podía convertirse en un movimiento social capaz de transformar no solo vidas individuales, sino la manera en que un país entero miraba a sus mujeres más vulnerables. La tarde había caído sobre la Ciudad de México cuando el auditorio comenzó a llenarse. Afuera el tráfico rugía como cada día, pero dentro de aquel recinto universitario se respiraba una atmósfera distinta. No era un concierto de Lucero ni una presentación de gala de Mijares. Aquello era otra cosa, el nacimiento de un proyecto que prometía cambiar vidas, el proyecto Amanecer. En los camerinos, Carmen se miraba al espejo con los dedos entrelazados nerviosamente. Vestía el traje sastre azul marino que Lucero le había regalado para la ocasión. La tela, aunque sencilla, le confería una elegancia inesperada, la de una mujer que había recorrido un camino difícil y estaba lista para compartirlo. No puedo creer que esté aquí, susurró para sí misma, recordando tantas noches de lluvia en las que no tenía ni un techo bajo el cual refugiarse. Lucero entró en la habitación justo en ese momento. ¿Lista?, preguntó con esa sonrisa cálida que podía iluminar cualquier lugar. Más nerviosa que lista, admitió Carmen con honestidad. Lucero le tomó la mano y la apretó con firmeza. Eso es bueno. Significa que lo que vas a decir importa. Y créeme, Carmen, importa más de lo que imaginas. En otra sala, Mijares revisaba los últimos detalles técnicos con el equipo de sonido. Cuando se acercó y vio a Carmen con sus hijos, sonrió con ternura. Mateo, que iba vestido con su pequeño traje de grande, estiraba los brazos hacia él con total confianza.
Mijares lo cargó, y mirando a Carmen comentó: «Tu fuerza es la razón por la que todos estamos aquí. Hoy no solo cuentas tu historia, hoy representas a miles de mujeres que necesitan saber que sí es posible volver a empezar». El murmullo del público anunciaba que el evento estaba por comenzar. Afuera, más de 500 personas ocupaban sus asientos: empresarios, autoridades, líderes de organizaciones sociales, periodistas y estudiantes. En el centro del escenario, un enorme cartel con el logo del proyecto Un Sol Naciente, cuyos rayos se transformaban en siluetas de madres sosteniendo a sus hijos. Las luces del auditorio se atenuaron. El maestro de ceremonias dio la bienvenida y presentó a Lucero, quien apareció en escena con paso firme seguida de Mijares. El aplauso fue inmediato. La mayoría esperaba un discurso clásico de celebridades, hablando de filantropía, pero lo que ocurrió a continuación tomó a todos por sorpresa. Lucero comenzó con voz clara: «Hoy no hemos venido a hablar de cifras ni de promesas vacías. Hemos venido a contarles una historia. Una historia que comenzó bajo la lluvia una noche en que una madre y sus 3 hijos no tenían dónde dormir». Hubo un murmullo en el público. Algunos voltearon a verse entre sí intrigados. Lucero continuó: «Esa madre está aquí con nosotros. Su nombre es Carmen. Y lo que ella vivió, lo que ella ella ha superado, es la razón por la que hoy existe el Proyecto Amanecer». Los reflectores iluminaron la entrada lateral del escenario. Carmen respiró hondo y dio un paso adelante. Sus hijas Elena y Sofía la observaban desde la primera fila, con Mateo sentado en las piernas de Doña Esperanza. Sus ojos brillaban de orgullo. El auditorio guardó silencio absoluto cuando Carmen se colocó frente al micrófono. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco fue ganando fuerza. «Hace algunos meses, una noche de tormenta, mis hijos y yo no teníamos dónde dormir. Caminábamos bajo la lluvia buscando un portal que nos diera refugio. Esa noche pensé que no podía más, que ya no había salida. Un nudo de emoción se apoderó de muchas gargantas en la sala. Los flashes de las cámaras captaban cada gesto, cada lágrima contenida. Y entonces», continuó Carmen, «apareció alguien que no solo me dio abrigo, sino también esperanza. Lucero y Mijares no me miraron como un problema, ni como una carga. Me miraron como una persona, como una madre que solo necesitaba una oportunidad». El silencio en la sala se volvió aún más profundo, cargado de emoción. Carmen respiró y prosiguió con la voz ahora firme: «Hoy, gracias a ellos y a este proyecto, mis hijos tienen una casa, asisten a la escuela. Y yo tengo un trabajo digno. Pero lo más importante no es lo que hemos recibido, sino lo que hemos descubierto: que la dignidad, la educación y la esperanza son los verdaderos cimientos de una vida nueva». Un aplauso espontáneo estalló entre el público. Algunos se pusieron de pie, pero Carmen levantó una mano suavemente pidiendo calma para terminar. «El Proyecto Amanecer no es solo mi historia. Es la historia de muchas mujeres que, como yo, hemos tenido que luchar contra la adversidad. Y es también la oportunidad de demostrar que cuando una madre tiene apoyo, no solo cambia su vida, cambia la de toda una generación». En ese momento Lucero se acercó y puso una mano en el hombro de Carmen. Mijares, conmovido, añadió desde el otro micrófono: «Este proyecto no es caridad, es una alianza, una oportunidad de tender puentes, de reconstruir vidas y de recordar que todos merecemos un nuevo amanecer». El público estalló en un aplauso ensordecedor. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, los fotógrafos captaban la escena, y muchos asistentes secaban discretamente sus lágrimas. Pero lo más impactante ocurrió cuando Sofía, la hija de Carmen, se levantó de su asiento y corrió hasta el escenario. Sin decir nada, abrazó a su madre frente a todos. Elena la siguió y finalmente Mateo, tambaleándose con sus pasitos, se unió también al abrazo. La imagen de esa familia unida bajo las luces del escenario, con Lucero y Mijares a su lado, se convirtió en el símbolo del Proyecto Amanecer. Una fotografía que esa misma noche daría la vuelta a los noticieros y redes sociales del país, con un mensaje claro: las segundas oportunidades existen y pueden transformar no solo una vida, sino a toda una comunidad.
El murmullo del público llenaba el auditorio como un río contenido que estaba a punto de desbordarse. Afuera la tarde caía lentamente sobre la ciudad, pero dentro de aquel espacio las luces, las cámaras y las miradas estaban concentradas en una sola cosa: la presentación oficial del Proyecto Amanecer. Todo está listo, informó uno de los coordinadores a Lucero y a Mijares. El auditorio está lleno, hay más gente de la que esperábamos. En los camerinos Carmen respiraba profundamente, intentando calmar el torbellino que sentía en el pecho. Elena, Sofía y Mateo la rodeaban como si fueran un pequeño ejército de amor dispuesto a protegerla de cualquier miedo. «Estamos orgullosos de ti, mamá», dijo Elena con su habitual tono sereno pero firme. Esas palabras fueron como un bálsamo. Si sus hijos estaban orgullosos de... ya nada más importaba. El evento comenzó con Lucero y Mijares, subiendo al escenario entre aplausos. Los reflectores iluminaron sus rostros, pero ambos sabían que esa noche la verdadera protagonista no eran ellos. Con la experiencia que da una vida entera frente al público, hablaron del origen de la idea de la visión que los movía de los objetivos del programa. Pero cuando Lucero tomó nuevamente el micrófono, el ambiente cambió. No queremos que escuchen solo nuestras palabras, queremos que conozcan la historia que inspiró todo esto contada por su protagonista. El corazón de Carmen latía tan fuerte que casi podía oírlo. Subió los escalones con paso inseguro y de pronto los focos la cegaron por un instante. Al recuperar la visión, vio lo impensable: un auditorio repleto de ojos fijos en ella. Personas influyentes, empresarios, periodistas, estudiantes. Todos aguardaban en silencio. Entre el público distinguió a doña Esperanza, que le sonreía como una madre orgullosa. Carmen tomó el micrófono. Al principio su voz temblaba apenas un murmullo que luchaba por hacerse oír. Pero con cada palabra que pronunciaba su voz, fue creciendo en firmeza como si en aquel escenario hubiera encontrado finalmente su lugar. Contó de las noches interminables, en la calle del miedo constante, a no saber dónde dormirían del dolor de mirar a sus hijos con hambre. Describió aquella noche lluviosa en que derrotada buscaba un simple portal para refugiarse sin imaginar que el destino le pondría enfrente a Lucero. Lo que Lucero y Manuel me ofrecieron no fue solo un techo, ni un plato de comida, dijo con voz quebrada pero segura. Me ofrecieron dignidad, respeto, la oportunidad de demostrarle a mis hijos y a mí misma que podíamos soñar con un futuro mejor. No recibí limosnas, recibí herramientas. No recibí caridad, recibí oportunidades. El silencio era absoluto. La sala entera parecía contener la respiración. Muchos se limpiaban discretamente las lágrimas, incluso entre quienes estaban acostumbrados a escuchar discursos de superación. Hoy continuó Carmen. Mis hijos van a la escuela sin miedo. Duermen en camas cómodas, tienen comida en la mesa cada día. Pero lo más importante es que ahora tienen esperanza. Elena sueña con ser ingeniera. Sofía quiere ser artista y Mateo... Bueno, él cambia de idea cada semana, como cualquier niño debería poder hacerlo. Una risa cálida recorrió el auditorio. Ese pequeño instante de ternura rompió la tensión y la acercó aún más al corazón de todos. Yo también he retomado un sueño olvidado, añadió. Estoy estudiando para ser maestra. Trabajo, estudio, cuido de mis hijos. Y puedo hacerlo porque ahora tengo apoyo, porque alguien creyó en mí. Se detuvo un instante mirando al público con los ojos llenos de una determinación nueva. Allá afuera, hay miles de madres como yo, fuertes, valientes, con tanto por ofrecer, pero atrapadas en circunstancias injustas. Proyecto Amanecer busca darles la misma oportunidad que yo tuve. No un favor pasajero, sino un camino real hacia la independencia y la dignidad. Al terminar el auditorio, estalló en un aplauso cerrado ensordecedor que se transformó en ovación. La gente se puso de pie. Algunos aplaudían con lágrimas en los ojos, otros gritaban palabras de ánimo. Lucero y Mijares subieron al escenario para rodearla de apoyo, visiblemente emocionados. Los niños también fueron invitados a unirse, y al abrazar a su madre frente a todos, se creó una imagen inolvidable. Una familia reconstruida.
flanqueada por dos de las voces más queridas de México, unidos por un proyecto que ya estaba tocando corazones. Los fotógrafos no dejaban de disparar. Las cámaras de televisión captaban cada ángulo. Esa imagen. Carmen con sus hijos, Lucero y Mijares a su lado, todos sonriendo con esperanza, se convertiría al día siguiente en portada de periódicos y en la foto más compartida en redes sociales. La recepción posterior fue otro capítulo inesperado. Carmen, que jamás había hablado frente a tantas personas, se encontró rodeada de empresarios, activistas, jóvenes, voluntarios y periodistas que querían felicitarla, estrecharle la mano, ofrecerle ayuda concreta. Escuchaba propuestas de donaciones, oportunidades de empleo para otras madres e incluso invitaciones para compartir su testimonio en foros internacionales. Conmovida se acercó a Lucero y susurró: «Nunca imaginé que mi historia pudiera tener tanto impacto». Lucero la miró con ternura y respondió: «Tu historia es poderosa, porque es auténtica, porque no nació de un guión ni de una campaña publicitaria. Es la vida real, Carmen. Y eso es lo que toca los corazones». Mijares llegó en ese momento con Mateo en brazos, ya rendido por el cansancio. Con una sonrisa serena comentó: «Creo que lo logramos. El apoyo ha superado cualquier expectativa». Carmen, aún incrédula, preguntó con voz baja: «¿Eso significa que podremos ayudar a más familias?». «Exactamente», respondió Mijares con convicción. «Esto no termina aquí. Apenas estamos comenzando». Lucero lo confirmó con un brillo en los ojos. «Hoy se ha encendido una luz. Y juntos, Carmen, vamos a hacer que ese amanecer llegue a muchas más mujeres, a muchos más niños, a muchas más familias». Y en medio del bullicio de la recepción, mientras afuera la noche de la ciudad seguía su curso, dentro de ese auditorio, se había sembrado algo que ya nadie podría detener, un movimiento de esperanza nacido de una historia real, dispuesto a transformar la vida de miles de personas. El auditorio aún parecía latir en la memoria colectiva, cuando apenas unas horas después del evento de presentación, la maquinaria mediática comenzó a girar con fuerza. No se trataba de una simple nota de sociedad ni de un titular pasajero. Era una historia distinta, una mujer común, una madre sola que había conocido el frío de las calles, la incertidumbre y el miedo, transformando su destino gracias a un encuentro fortuito con dos de los artistas más queridos del país. Mientras Carmen regresaba a la rutina del centro cultural creyendo que lo más difícil ya había pasado, un periodista se le acercó discretamente al final del evento. Con respeto pidió permiso para incluirla en la entrevista que estaba realizando a Lucero y Mijares. Y lo que pudo haber sido un par de preguntas formales, terminó convirtiéndose en algo más grande por primera vez. Carmen era reconocida no como la beneficiaria de un acto de generosidad, sino como parte integral del equipo, como el rostro y la voz del proyecto Amanecer. Los días siguientes fueron un torbellino. Periódicos, revistas, noticieros de televisión. Todos querían saber más. Pero lo sorprendente era que la atención no se centraba únicamente en las celebridades. La historia de Carmen y de sus hijos capturaba la imaginación del público. No era el relato de famosos haciendo caridad, era la demostración de que cuando el apoyo llega en el momento adecuado, la vida puede cambiar de raíz. Lucero, con su experiencia frente a la prensa, se convirtió en guía y protectora de Carmen. Le enseñó a contestar con calma, a no dejarse presionar, a hablar desde la verdad de su experiencia, sin sentir que su vida era un espectáculo. Así, poco a poco, Carmen comenzó a ganar confianza, a entender que su voz era poderosa, porque hablaba por miles de mujeres que aún no podían hacerlo. Y entonces llegó la llamada. Una mañana cualquiera, mientras Carmen revisaba documentos en su oficina del Centro Cultural, sonó el teléfono. Al contestar, escuchó la voz temblorosa de una mujer que se presentó como Laura. «Vi tu entrevista en la televisión», dijo entre sollozos. «Tu historia me dio esperanza. Estoy en una situación muy parecida a la que tú viviste, sola con 2 niños, sin un trabajo estable, a punto de perder la vivienda». Carmen apretó el auricular contra su oído, sintiendo un nudo en la garganta. Era como escucharse a sí misma unos meses atrás.
Reconocía en esas palabras el mismo dolor, la misma desesperación que la habían acompañado tantas noches de incertidumbre. El proyecto Amanecer aún no está en pleno funcionamiento, explicó con suavidad. Las instalaciones se están terminando. Pero eso no significa que no podamos ayudarte ahora. Pidió más detalles. Tomó nota y sin perder tiempo llamó a doña Esperanza, el alma de la casa de apoyo que la había recibido a ella y a sus hijos aquella primera noche. Juntas coordinaron todo para que Laura y sus pequeños tuvieran un lugar seguro donde dormir esa misma noche. Cuando Lucero y Mijares se enteraron, apoyaron la decisión sin dudar. No podemos esperar a que las puertas estén oficialmente abiertas para empezar a ayudar, dijo Mijares con firmeza. Si hay familias que lo necesitan ahora, encontraremos la manera. Así fue como el proyecto Amanecer comenzó a funcionar incluso antes de su inauguración oficial. Carmen se convirtió en el puente natural para estas mujeres. Muchas la contactaban porque la habían visto en la televisión y sentían que podían confiar en ella. Ella había estado en su lugar, había sufrido lo mismo y había encontrado un camino. En cuestión de semanas, la oficina de Carmen empezó a llenarse de expedientes, nombres, historias. Eran rostros distintos, pero con la misma lucha, madres con hijos pequeños, atrapadas entre la falta de oportunidades y la desesperanza. Y ella, con paciencia y empatía, las escuchaba una a una, canalizando cada caso, tendiendo esa primera mano que tantas veces había deseado recibir. Una tarde, mientras revisaba carpetas con la frente arrugada de concentración, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Era Lucero con los ojos brillando de emoción. «Carmen, no vas a creer esto», exclamó casi sin aliento. «Tu discurso se ha vuelto viral». Carmen la miró sin comprender del todo. Sabía lo que significaba la palabra, pero no su magnitud real. «Viral», repitió con cautela. «Millones de personas han visto el video de tu testimonio», explicó Lucero. «Millones, Carmen. Y lo más increíble es lo que está generando personas de todo el país. Preguntan cómo replicar el modelo en sus comunidades. Empresarios quieren ofrecer empleos a las mujeres del programa. Universidades ofrecen becas. Es un movimiento». Carmen se dejó caer en su silla, abrumada. Le costaba creer que todo aquello hubiera nacido de su voz temblorosa frente a un micrófono. «Todo esto por mi historia», susurró con incredulidad. Lucero le tomó la mano y la corrigió con dulzura. «No, Carmen. Por nuestra historia. Tuya, de tus hijos, de Manuel, y mía, de todos los que creemos en este proyecto. Lo que ha tocado a la gente no es un relato de caridad, sino de encuentros de segundas oportunidades». En ese momento entró Mijares con el teléfono aún en la mano y una expresión de triunfo. «Acabo de hablar con el gobernador», anunció. Hubo un silencio expectante. Quiere reunirse con nosotros. Está interesado en apoyar el proyecto Amanecer a nivel estatal. Replicar el modelo en otras ciudades. Carmen llevó las manos a su rostro, incapaz de contener las lágrimas. Todo lo que había soñado, un futuro mejor para sus hijos, una vida digna, estaba ahora extendiéndose hacia miles de mujeres más. Su historia, que había comenzado bajo una tormenta, se había convertido en una ola de esperanza, capaz de mover corazones, conciencias y hasta gobiernos enteros. El proyecto Amanecer había dejado de ser un simple sueño para convertirse en un organismo vivo con pulso, con alma, con cientos de historias latiendo en sus pasillos. Lo que comenzó como un encuentro casual bajo una lluvia nocturna, ahora era un refugio que albergaba a familias enteras en busca de una segunda oportunidad. Cada mañana el edificio recién renovado despertaba antes que el sol. Desde las cocinas comunitarias se escapaba el aroma a pan recién horneado y café caliente. En los pasillos se escuchaban las voces alegres de los niños corriendo con sus mochilas listas para la escuela y el eco de las conversaciones de las madres organizándose para asistir a sus talleres. Carmen llegaba temprano como siempre. Sus pasos eran firmes, distintos a los de aquella mujer que meses atrás caminaba bajo la tormenta buscando un portal donde resguardarse. Ahora entraba saludando a todos con una energía que contagiaba. Las madres la respetaban no solo porque era parte del equipo, sino porque veían en ella un espejo a alguien que había pasado por lo mismo
y que ahora se erguía como testimonio de que la vida podía recomponerse. «Buenos días, Carmen», la saludó Laura, una de las primeras beneficiarias, mientras ajustaba el uniforme de su hijo. Sus ojos brillaban de ilusión. «Hoy tengo mi entrevista en la clínica». Carmen sonrió con calidez. «Vas a brillar, Laura. Te lo aseguro. Llevas semanas preparándote. Esto es tuyo. Solo recuerda, no es un favor que te hacen, es una oportunidad que tú has ganado». Laura la abrazó con emoción contenida antes de salir. Carmen la siguió con la mirada, sintiendo en el pecho la misma mezcla de nervios y esperanza que ella misma había vivido poco tiempo atrás. En otra sala se escuchaba el sonido de guitarras y palmas. Un voluntario enseñaba música a un grupo de niños que repetían con entusiasmo los acordes básicos. En el patio, varias madres participaban en un taller de costura, riendo entre puntada y puntada, mientras compartían historias de resiliencia. Cada rincón del edificio vibraba con vida. Lucero y Mijares llegaron poco después. Acostumbrados a escenarios con luces y multitudes, aquí encontraban un brillo distinto, más íntimo, más humano. Se detuvieron un instante en la entrada, observando el movimiento del lugar. «¿Te das cuenta?», dijo Lucero con voz baja, casi reverente. «Todo esto empezó por una sola decisión. Detenerme esa noche, mirar de frente a Carmen, en lugar de seguir de largo». Mijares asintió conmovido. «Un gesto mínimo. Y míralo ahora. Un movimiento que puede cambiar el rumbo de miles de vidas». Caminaron hacia la oficina principal, donde Carmen revisaba expedientes. Sobre su escritorio había carpetas con historias madres que buscaban una segunda oportunidad, niños que necesitaban escuelas, familias que esperaban un lugar en Amanecer. Cuando los vio entrar, se levantó con una sonrisa. «Tenemos más solicitudes de las que podemos cubrir», explicó señalando la pila de papeles. «No pensé que creceríamos tan rápido». Lucero se acercó posando una mano en su hombro. «Es la mejor señal, Carmen. Significa que este modelo funciona, que responde a una necesidad real. Ahora debemos pensar en cómo expandirnos». Mijares abrió una carpeta que traía consigo. «Acabo de hablar con el gobernador», anunció con entusiasmo. «Quiere reunirse con nosotros la próxima semana. Está interesado en apoyar el proyecto a nivel estatal, replicarlo en otras ciudades». El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Cómo había pasado de mendigar un techo bajo la lluvia a estar en el centro de un proyecto que ahora llamaba la atención de las más altas autoridades? «¿Yo tendría que ir?», preguntó con cierta inseguridad. «Por supuesto», respondió Lucero sin dudar. «Nadie mejor que tú para representar lo que significa Amanecer. Tú no eres un discurso ni una estadística. Eres la prueba viviente de que este modelo cambia vidas». Carmen respiró hondo, procesando esas palabras. Esa noche, mientras ayudaba a Ana Elena con las matemáticas y a Sofía con un dibujo para la escuela, Carmen seguía pensando en lo que le esperaba. ¿Yo podría sentarme frente a un congobernador y hablar de política social?», se preguntaba. Pero cuando vio a sus hijos seguros, felices, sin miedo de dormir en la calle, supo que sí. Que tenía que hacerlo no solo por ellos, sino por todas las madres que aún esperaban su oportunidad. «Mami, ¿estás bien?», preguntó Elena, percibiendo su silencio. «Estoy más que bien, hija», respondió Carmen abrazándola. «Solo pensaba en lo mucho que ha cambiado nuestra vida. ¿Recuerdas aquella noche bajo la lluvia?». Elena asintió seria. «¿Y cómo Lucero nos encontró?». «Exactamente», dijo Carmen con ternura. «Y ahora seremos nosotros quienes ayudemos a otras familias a encontrar su propio amanecer». Sofía, que escuchaba desde la mesa, corrió a mostrarle un dibujo recién terminado. Era el edificio de Amanecer, con un sol inmenso detrás y decenas de figuras sonrientes en la entrada. «Es para tu oficina, mamá», dijo con orgullo, «para que recuerdes siempre lo que estamos haciendo». Carmen lo tomó con lágrimas en los ojos. Lo colgaría en la pared de inmediato, porque en aquel dibujo infantil estaba resumida toda la esencia del proyecto, un lugar lleno de vida, de luz y de posibilidades. Carmen permanecía en el centro del escenario, con las luces del auditorio bañándola en un resplandor que la hacía parecer distinta, más grande que ella misma.
Sus manos apretaban con fuerza el micrófono. Podía sentir el temblor no de miedo, sino de responsabilidad. Frente a ella, cientos de rostros atentos. Empresarios, periodistas, representantes de organizaciones, funcionarios públicos. Y también mujeres que como ella un año atrás conocían de cerca el frío de la calle y la incertidumbre de no saber qué darían de comer a sus hijos al día siguiente. Tomó aire. Sus ojos buscaron entre la multitud. Y allí estaban Elena, Sofía y Mateo sentados en primera fila mirándola con el orgullo más puro que puede existir, el de unos hijos que saben lo que su madre ha luchado. Ese solo detalle fue suficiente para darle la fuerza que necesitaba. Hace un año comenzó con la voz apenas un susurro. Mi vida parecía haber llegado al límite. Caminaba bajo la lluvia con mis 3 hijos, sin un techo, sin un plan, sin esperanza. Recuerdo cómo el agua helada se mezclaba con mis lágrimas mientras buscaba un portal donde resguardarlos, aunque fuera por unas horas. En ese momento creí que el destino ya estaba escrito para nosotros. El auditorio entero contenía la respiración. Nadie se movía, como si cada palabra de Carmen colgara en el aire con un peso imposible de ignorar. Pero esa noche continuó con la voz más firme. Ocurrió algo que me enseñó que los milagros existen, aunque no siempre llegan envueltos en luces y trompetas. A veces los milagros llegan en silencio bajo la lluvia, disfrazados de encuentros que parecen casuales. Porque esa noche alguien me miró de verdad, y esa mirada cambió el rumbo de nuestras vidas. Carmen se detuvo bajando la vista un segundo como quien revive un recuerdo demasiado vívido. Cuando levantó la mirada, las lágrimas brillaban en sus ojos, pero su voz no temblaba. Lucero me vio. No como a una sombra, no como a un estorbo en la calle, sino como lo que soy, una madre. Una mujer con dignidad, con sueños, aunque estuvieran rotos. Y poco después Manuel también se unió a ese gesto. Ellos no me dieron limosnas. Me dieron respeto. Me ofrecieron la oportunidad de demostrarme a mí misma y a mis hijos que todavía podíamos tener un futuro. El silencio era absoluto. Se podían escuchar los sollozos contenidos de algunos asistentes. Hoy, gracias a esa oportunidad, prosiguió Carmen. Mis hijos van a la escuela cada mañana sin miedo. Duermen en camas cálidas. Comen con la certeza de que mañana también habrá comida en la mesa. Elena sueña con ser ingeniera, Sofía quiere ser artista y Mateo cambia de idea cada semana, como todo niño de su edad. Debería poder hacerlo. Una risa suave recorrió el auditorio, rompiendo por un instante la tensión. Yo he retomado mis estudios. Trabajo, aprendo y sobre todo vivo con un propósito que creí perdido. Pero mi historia no es única. Afuera hay miles de madres como yo, mujeres valientes, trabajadoras, capaces, que solo necesitan una oportunidad real. El proyecto Amanecer existe para eso, no para dar caridad pasajera, sino para abrir caminos hacia la independencia, hacia la verdadera dignidad. Hizo una pausa y en ese silencio el auditorio entero parecía sostenerla en un abrazo invisible. Hoy no hablo solo por mí, hablo por todas ellas. Y hoy no celebramos solo mi historia, sino el inicio de un movimiento que puede transformar miles de vidas. Las últimas palabras fueron seguidas de un estallido de aplausos. Primero tímidos, luego crecientes hasta que la sala entera se levantó en ovación. Carmen permaneció unos segundos quieta con lágrimas recorriendo sus mejillas, asimilando el peso de aquel reconocimiento. En ese momento Lucero y Mijares subieron al escenario. La abrazaron fuerte con la emoción reflejada en sus rostros. Los niños también fueron invitados a subir, y esa imagen, una familia reconstruida, rodeada de 2 artistas que habían transformado su fama en servicio, se convirtió en el símbolo perfecto de lo que representaba Amanecer. Las cámaras lo captaron todo. Esa fotografía, Carmen abrazada a sus hijos, flanqueada por Lucero, y Mijares bajo el logo de un sol naciente, se reproduciría al día siguiente en periódicos, noticieros y redes sociales de todo México. Pero para Carmen, lo más importante no eran las cámaras. Eran los ojos de sus hijos brillando con orgullo, la certeza de que su lucha había valido la pena y que ahora podía ser un faro de esperanza para muchas otras familias. Al terminar el evento, mientras la multitud se dispersaba, Carmen se permitió un instante a solas.
Miró hacia el cielo nocturno desde la puerta del auditorio. Recordó aquella tormenta de meses atrás, el frío, el miedo, el hambre. Y luego miró hacia adentro, hacia el bullicio de mujeres y niños que ya encontraban en Amanecer un lugar seguro. Este es nuestro verdadero milagro, susurró para sí misma. Y apenas está comenzando Dot. Hace un año comenzó Carmen con voz emocionada, pero firme mientras la sala guardaba un silencio reverente. Mis hijos y yo caminábamos bajo la lluvia sin rumbo, sin un techo que nos protegiera, sin saber dónde pasaríamos la noche. Éramos 4 almas, luchando contra el frío, contra el cansancio, contra la desesperanza. Y hoy estoy aquí frente a todos ustedes, asumiendo la dirección de un proyecto que está cambiando vidas, incluyendo la mía. Hizo una pausa. Respiró hondo como si buscara en lo más profundo de su corazón las palabras exactas. Lo que el proyecto Amanecer ofrece, prosiguió, va más allá de un techo y un plato de comida. Lo que damos es dignidad. Es respeto, es la oportunidad de demostrar lo que somos capaces de lograr cuando alguien cree en nosotras. Cada mujer que llega a nuestras puertas trae consigo talentos únicos, sueños dormidos, historias de lucha. Nuestro trabajo no es reemplazarlas ni salvarlas, es ayudarlas a reencontrar esa fuerza interior que las dificultades habían sepultado, pero que nunca desapareció. Sus ojos buscaron a sus hijos en la primera fila. Elena tan serena como siempre. Sofía con la ilusión desbordando en sus ojos, y el pequeño Mateo que la observaba con un orgullo que apenas alcanzaba a comprender a su corta edad. Todo lo que hago, continuó Carmen, lo hago por ellos y para ellos. Para que crezcan sabiendo que no importa cuán duras sean las circunstancias, siempre hay esperanza. Para que entiendan que recibir ayuda no es señal de debilidad y que dar ayuda no es señal de superioridad. Es simplemente humanidad. El aplauso que siguió a esas palabras fue atronador, pero lo más valioso para Carmen fue la mirada de sus hijos brillando como jamás la había visto. En los meses siguientes, el proyecto Amanecer creció bajo su liderazgo. Nuevas sedes abrieron sus puertas en distintas ciudades, replicando el modelo que tan buenos resultados había dado. Decenas de familias encontraron no solo refugio, sino un verdadero camino hacia la autonomía. Mujeres que antes pensaban que sus vidas habían llegado a un callejón sin salida, descubrían que podían volver a soñar, volver a trabajar, volver a construir. Carmen dividía su tiempo entre sus responsabilidades como directora, sus estudios de pedagogía y, por supuesto, su rol de madre. No era fácil, los días eran largos y agotadores. Pero la promesa de Lucero y Mijares se cumplía siempre. Tendría flexibilidad para estar presente en los momentos más importantes de la vida de sus hijos, y eso le daba la fuerza para continuar. Lucero y Mijares seguían comprometidos no solo con recursos económicos, sino también con su tiempo y su prestigio. La visibilidad de ambos artistas seguía atrayendo apoyos y donaciones. Pero ahora, como siempre habían soñado, era Carmen quien tomaba las decisiones, quien trazaba el rumbo diario del proyecto, quien se había convertido en el rostro y el alma de Amanecer. Una tarde especial, Carmen recibió en su oficina a Laura, la primera mujer que había ayudado incluso antes de que el proyecto estuviera formalmente inaugurado. «He venido a despedirme», anunció Laura con una mezcla de emoción y nostalgia. «Finalmente conseguí un departamento cerca de la universidad. Mis hijos y yo nos mudamos mañana». Carmen la abrazó genuinamente feliz. «Esa es una noticia maravillosa, Laura. Has trabajado tanto para llegar hasta aquí». «Todo gracias a ustedes», respondió Laura con los ojos brillantes. «No, Laura», la corrigió Carmen con suavidad. «Lo hiciste tú. Nosotros solo te dimos herramientas, oportunidades. Pero fuiste tú quien luchó cada día, quien no se rindió, quien inspiró a tus hijos con tu fuerza». Laura asintió en silencio, comprendiendo. Esta era una de las mayores enseñanzas del proyecto: reconocer su propio valor. Entender que la dignidad y la superación no se reciben como un regalo, se conquistan. «Prometo venir a visitarlos», añadió Laura, mientras se despedía. «Y cuando termine mis estudios de enfermería quiero volver
Quiero colaborar aquí como voluntaria. Las puertas siempre estarán abiertas para ti, aseguró Carmen, conmovida. Cuando Laura se marchó, Carmen se quedó un instante en la ventana de su oficina. Desde allí podía ver el patio lleno de risas infantiles. Entre ellos jugaban también sus propios hijos. Risas que contrastaban con el silencio temeroso que alguna vez habían cargado cuando todo era incertidumbre. Pensó en Laura, en las decenas de mujeres que ya habían pasado por Amanecer y en todas las que vendrían. Pensó en sus propios hijos creciendo felices, seguros con sueños que ahora tenían espacio para florecer. Y recordó aquella noche de lluvia, cuando la providencia, el destino o quizá una simple casualidad cruzó su vida con la de Lucero y Manuel. De ese instante improbable había nacido no solo una oportunidad para ella y su familia, sino un proyecto capaz de transformar a cientos de familias más. Esa noche, en el calor de su hogar mientras compartía la cena con sus hijos, Carmen sonrió con gratitud. El camino había sido duro, pero cada tropiezo la había llevado hasta ese presente lleno de propósito. Había encontrado la paz, la realización y sobre todo la certeza de estar haciendo una diferencia real. Todo había comenzado con un gesto bajo la lluvia. Una mano tendida, un corazón dispuesto a ver más allá de las apariencias, una chispa de humanidad que se transformó en un movimiento. Y mientras México entero se conmovía con la historia de Amanecer, Carmen comprendía que el verdadero milagro no estaba en los grandes discursos ni en los titulares. Estaba en los pequeños momentos, en la sonrisa de una madre que recuperaba su dignidad, en los ojos de un niño que volvía a soñar, en la certeza de que ninguna circunstancia tiene la última palabra cuando hay manos dispuestas a sostener y corazones dispuestos a no rendirse. Sí, pensó Carmen mirando a sus hijos, este es apenas el principio.